¿Has imaginado alguna vez lo que pasa por la mente de un gato callejero cuando es rescatado y llevado a un nuevo hogar? En este vídeo voy a hablarte de este sentimiento, de lo que pasa por la cabeza de los gatos cuando los recogemos de la calle. No es que me lo haya dicho ningún gato, evidentemente, pero un poco la experiencia de más de 30 años me hace ver o entender lo que, o yo interpreto que es el sentimiento generalizado de los gatos rescatados. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Antes de explicaros qué puede sentir un gato cuando es rescatado de la calle, os tengo que decir un dato que os va a llamar muchísimo la atención. Por lo general, un gato doméstico, un gato que ha vivido siempre con un humano en casa, va a ser un gato con una esperanza de vida aproximadamente de unos 15 años. Habrá gatos que más, habrá gatos que menos. En cambio, un gato de la calle, un gato callejero, es un gato cuya esperanza de vida, es decir, el tiempo que va de media a vivir entre nosotros, no suele superar casi nunca los 10 años. Es muy raro encontrarse gatos callejeros de más de 10 años, por diferentes circunstancias, accidentes, enfermedades y demás. Esto ya de por sí os da a entender que van a ser animales que lo pasan mal en general. En segundo lugar, también tengo que explicarte que hay dos conceptos, digámoslo así, dos tipos de gatos callejeros. Lo que llamamos técnicamente los veterinarios como gatos ferales, que son esos gatos que siempre han vivido en la calle porque han nacido de una gata que vivía en la calle y de siempre pues se han criado en un entorno callejero. Estos gatos, por lo general, aunque sepa un poco mal decirlo, son gatos felices, entre comillas, en la calle, ¿vale? Cuando digo felices, me refiero a que son gatos que saben encontrar alimento, saben encontrar refugio, saben que la tía María a las 9 de la noche saca la basura y que suele ser una mujer que deja algo de comida para los gatos. Es decir, son gatos que conocen su entorno y el conocer su entorno les hace aprovechar mejor las circunstancias y beneficios que este entorno les puede ofrecer. En cambio, a lo que llamamos ya estrictamente como gato callejero, es un gato que, por la circunstancia que sea, porque su dueño lo ha abandonado, porque se escapó de casa y no supo volver, por la razón que sea, es un gato que ha vivido muy buena parte de su vida en un domicilio y que luego pues se ve en la calle. Este gato es el que auténticamente lo pasa fatal. En primer lugar, porque desconoce el entorno, desconoce los recursos, desconoce dónde puede protegerse, se siente perdido. Y a mí personalmente me dan pena todos, pero es por el que siento un poco más de eso que dices, que pobre gato, ¿no? Además, pensar una cosa, y esto está más que demostrado, el 90% de los gatos que vais a encontrar en un centro de acogida de animales, de gatos, son gatos de este tipo. El gato feral, salvo que sea un gato que esté enfermo, que haya sido atropellado, que por la razón que sea no se pueda desenvolver bien, no es fácil verlos en un centro de acogida. El gato feral se sabe buscar la vida, sabe desenvolverse y no suele caer tanto o verse tan desprovisto de lo básico como el otro gato. Por lo tanto, y esto es importante, porque me lo preguntáis muchas veces, ¿qué hacer si me encuentro con un gato? Pues en primer lugar, observa e intenta discernir qué tipo de estos dos gatos puedes haberte encontrado. El gato feral, no voy a decir que no vaya a ser un gato que acepte tu comida, que acepte el que le pongas una caja de cartón y duerma, pero va a ser un gato que lo vas a querer tener y al poco tiempo se te va a ir. O se va un poquito a aprovechar de ti, va a tomarte como punto de referencia, como esa tía María que te he comentado, para ir a alimentarse. En cambio, el gato auténtico, por decirlo de alguna manera, que nadie se me enfade, el auténtico gato callejero, el gato abandonado, el gato perdido, este es un gato que sí solicita activamente la ayuda del humano, porque ya ha convivido con él, no tiene ese resquemor que puede tener el gato feral al humano, porque el gato feral no tiene esa costumbre, nunca ha convivido con nadie más que con otros congéneres y por lo tanto le resulta más difícil. Es un gato por lo general mucho más arisco. En cambio, este otro gato
va a acceder muy fácilmente a que lo cojas en brazos, a que te lo lleves a casa, etcétera, etcétera. Aprovecha, eso sí, para mirar si tiene algún tipo de chapa identificativa o entrarte en algún grupo de Facebook de la zona para ver si está entre los gatos perdidos o abandonados, porque harás feliz a una persona si lo devuelves. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.